Para el tema de sucesión iniciaré dando la descripción de algunos conceptos que considero básicos para no interrumpir el video. Es la persona que nombra el autor de la herencia para que haga cumplir su voluntad conforme lo ha establecido en su testamento. También es la encargada de dividir los bienes entre los herederos. Tal cual son los herederos. Es la persona que fallece. La capacidad jurídica de toda persona inicia con un nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, existen bienes, derechos y obligaciones que no vencen con esto. Por esta razón se creó la sucesión. La sucesión inicia en el momento exacto en el que el autor de la herencia fallece. Y más tarde se llama a los sucesores o herederos para ver si aceptan o rechazan la herencia, tomando en cuenta que no solo se recibirían los bienes, sino también los derechos y las obligaciones, además de que deberían seguir el testamento al pie de la letra. Todo el patrimonio comienza a distribuirse conforme el heredero lo haya indicado. De otra forma, se distribuiría conforme lo haya establecido la ley. Y si este sería el caso, ya no se hablaría de una sucesión testamentaria, sino de una sucesión legítima. Es un acto libre en el que una persona capaz dispone de sus derechos, obligaciones y bienes, y la otra persona los acepta. Todos pueden elaborar un testamento, excepto aquellas personas que la ley se los prohíbe, los menores de 16 años y las personas que padecen de sus facultades mentales. Cabe destacar que para poder acceder voluntariamente a los bienes, se tiene que haber elaborado un testamento. La sucesión legítima se da cuando no existe un testamento o este perdió validez. También cuando el testador no dispuso de todos los bienes, el heredero muere antes que el testador, o la rechaza o es incapaz de heredar. Cuando esta sucesión ocurre, tienen derecho a heredar los descendientes, los cónyuges, los parientes colaterales y si ninguno de estos la acepta o es capaz de recibirla, puede pasar a beneficencia pública. Las propiedades confieren tres derechos, que es usarla, recibir frutos de ella o disponer de ella. El ejemplo que nos ponían era que puedo tener una casa, el primer derecho, que es usarla, pues sería vivir en ella. El segundo derecho, que es recibir frutos de ella, sería ponerla en venta o algo parecido. Y la tercera, que es disponer de ella, es venderla. Existen varios tipos de bienes. Los primeros son inmuebles, que son los que se encuentran fijos. Los segundos son inmuebles, que son los que se pueden mover de un lugar a otro, ya sea por ellos mismos o por una fuerza externa. Están los corporales, que son materiales y tangibles y se pueden percibir y tocar. Un ejemplo sería como una maleta, un auto o una pantalla. También están los valores incorporales, como su nombre lo dice, son lo contrario a los corporales. Estos no se pueden medir, tampoco se pueden tocar ni pesar. Un ejemplo serían las acciones de una empresa o el derecho de autor. Los bienes fungibles son los que se pueden reemplazar por otros de la misma especie, de la misma cantidad y cualidades. En cambio, los no fungibles son los que no se pueden intercambiar, por ejemplo, una obra de arte, ya que podrás intercambiarla por otra, pero no sería lo mismo. Y un ejemplo de fungible sería el dinero. El contrato es el acuerdo voluntario por el cual se mantienen, exigen o destruyen derechos y obligaciones. Los contratos tienen tres elementos: el consentimiento, el objeto y la forma. El objeto puede ser cualquier bien o servicio siempre y cuando sea lícito, posible y se encuentre en el mercado. La forma es el medio por el que se exteriorizan el consentimiento de las partes. El contrato puede ser inválido si representa alguna incapacidad legal de ambas partes o de una de ellas, vicios de consentimiento, o porque el objeto, motivo o fin sea de forma ilícita, o bien porque el consentimiento no se haya dado de la forma en que la ley lo establece. Existen 4 clasificaciones de contratos: gratuitas, consensuales, unilaterales y típicas.
La unilateral genera obligación para una de las partes y la bilateral para ambas. Las gratuitas implican gravamen para una sola de las partes. Los onerosos es cuando ambas partes realizan una atribución patrimonial. Los consensuales perfeccionan el consentimiento de las partes. Los formales requieren determinados requisitos para su perfección. Los típicos se encuentran en la ley y los atípicos no tienen regulación propia. El Código Civil establece varios tipos de contratos. Uno de ellos es el preparado, donde se establece que en un futuro se celebrará un contrato. Los traslativos de dominio, como la compraventa, puedes comprar, por ejemplo, una casa o algún objeto. También los de permuta, que es el intercambio de bienes. La donación, pues es dar gratuitamente alguna cosa. Y el mutuo, que es un préstamo de dinero. Los traslativos de uso, como el arrendamiento. Un ejemplo es que puedes rentar una casa y estás pagando cierta cantidad de dinero al mes. También están los de comodato, que en todo caso sería prestar la casa. El derecho familiar es el conjunto de normas que regulan la constitución y la disolución de la familia. Regulan principalmente el matrimonio, parentesco y alimentos. La familia parte del matrimonio, el cual se considera un acto jurídico que crea un vínculo conyugal entre dos personas y que genera un conjunto de derechos y obligaciones que protegen a la familia. El matrimonio es un acto solemne que debe ser celebrado bajo la intervención de un oficial del registro civil para que éste tenga validez. A dicho oficial se le declara la voluntad de contratarlo. Para contraer matrimonio se debe tener capacidad, no tener vicios de voluntad y cumplir con las solemnidades. El parentesco se determina por vías paternas y maternas y se determina por líneas y grados. Por ejemplo, el padre y la madre se constituyen en el primer grado de sus hijos y en el segundo de sus nietos. Existen tres tipos de parentesco. El primero es el consanguíneo y son aquellas personas que descienden de un mismo progenitor. El segundo es por afinidad. Este deriva del matrimonio, como el cónyuge con los parientes del otro. Al adoptante y al adoptado se le determina como parentesco civil. El grado de parentesco se constituye por una generación. Esto ha sido todo de mi parte, gracias por mirar el video.